Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 24 de diciembre, Nochebuena, y hoy vamos a hablar de la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu. En este episodio vamos a tratar el libro conocido y famoso de Hegel, que es la fenomenología del espíritu, publicada en 1807, y este libro es una de las obras más fundamentales y desafiantes de la filosofía occidental, ¿no? En ella Hegel traza el desarrollo de la conciencia humana desde formas simples de percepción hasta el conocimiento absoluto, pasando por una serie de etapas que incluyen la autoconciencia, la razón, la religión y la filosofía misma. A lo largo de este proceso, el espíritu sujeto a la conciencia se despliega a través de distintas formas y estructuras, lo que permite la reconciliación entre lo individual y lo universal, lo subjetivo y lo objetivo. El concepto central de esta obra es que la fenomenología, que en el contexto de Hegel se refiere a cómo se desarrollan y se manifiestan las diversas formas de la conciencia a través de la experiencia, Hegel menciona que para la realidad no es algo dado de manera fija y estática, sino que se construye a través de un proceso dialéctico en el que las contradicciones internas de la conciencia humana han sido superadas, ¿no? Dando paso a nuevas formas o a formas más avanzadas de comprensión. Y esto es clave, dado que la fenomenología del espíritu es una obra sobre el proceso del desarrollo del conocimiento humano y se basa en la idea de que la conciencia pasa por una serie de etapas de desarrollo de formas más simples para hasta alcanzar entonces el conocimiento absoluto. También utiliza un enfoque dialéctico para describir cómo la conciencia se transforma y evoluciona a lo largo de la historia, ¿no? Y en este episodio vamos a tratar cómo se da esto, ¿no? Podemos nosotros decir esto de la fenomenología del espíritu, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y bueno, vamos a iniciar con el podcast y con el libro de Hegel. Esta obra es muy compleja. Al inicio se nos dice en la introducción que es una obra que se tiene que leer de forma directa y simple, y se tiene que llegar a este entendimiento armónico sobre la obra. En otras palabras, ¿no? No hay que analizarlo mucho, pensarlo mucho, sino es un conocimiento intuitivo, por así decirlo, un conocimiento directo. Y la fenomenología del espíritu es una de las obras más complejas y tiene varias etapas, ¿no? Cada una representa un momento crucial en el desarrollo de la conciencia humana, y Hegel no organiza la obra de manera lineal ni de forma convencional, más bien sigue un proceso dialéctico que refleja cómo la conciencia, a través de diversas fases, se mueve hacia una mayor autocomprensión y conocimiento absoluto, ¿no? La obra está dividida en varias secciones que ilustran este viaje de la conciencia en un estilo que desafía la interpretación tradicional y exige una lectura más atenta, pero a la vez una lectura que no sea interpretativa, ¿no? Lo que parece que nos muestra esto es lo que tienes que hacer, pero sigue los pasos, no trates de organizar, no trates de sintetizar, no trates de incluirle la razón subjetiva que tienes, sino trátalo de leer de forma simple y directa, para que te llegue el conocimiento de esa misma forma. Y en el prólogo de la fenomenología, el texto en sí mismo nos introduce a varios temas centrales de la obra, y en este prólogo aquí plantea la visión de la filosofía y la relación entre la filosofía y la historia, ¿no? Y expone que la filosofía no debe ser vista como una disciplina abstracta e independiente, sino como un proceso que emerge de la historia y está profundamente conectado con la realidad concreta. El prólogo aboga y aborda la crítica a los enfoques más simplistas de la filosofía, destacando que el proceso dialéctico es el método por el cual la conciencia humana avanza y se transforma. Y también tenemos que mencionar que Hegel trata de combinar filosofía e historia, y trata como la base el espíritu dentro de la historia, y cómo este se va desarrollando y la conciencia humana va avanzando y se va transformando. En la introducción establece el contexto epistemológico y metodológico de la obra, ¿no? Hegel se enfoca en la pregunta de cómo conocemos la realidad y cómo el sujeto, o sea, la conciencia y el objeto del mundo, se relacionan.
y la introducción ofrece una visión preliminar de la dialéctica hegeliana, señalando que el conocimiento nunca es estático y que la relación entre sujeto y objeto está mediada por un proceso de desarrollo histórico y filosófico. La primera gran sección de la obra se concreta en la evolución de la conciencia en un nivel más inmediato y concreto. La conciencia comienza con una experiencia directa de las cosas, conocida como la percepción sensible, y Hegel analiza cómo la conciencia se enfrenta al mundo y cómo a través de una serie de contracciones y superaciones va desarrollándose hacia una mayor comprensión, ¿no? La conciencia tiene que superar las limitaciones de las formas iniciales de percepción y aprender a integrar sus experiencias. En el siguiente momento, que es la autoconciencia, se nos dice que el desarrollo de la conciencia es de la autoconciencia realmente. Ya este desarrollo que se dio en la primera parte de la obra, de la percepción sensible y cómo la conciencia comienza una experiencia directa de las cosas, se nos menciona que existe la autoconciencia, pero esta define como saber al inicio, ¿no? Y esta etapa está marcada por el famoso dualismo del amo y el esclavo, ¿no? En el que la autoconciencia se define a través de la relación con otras conciencias, ¿no? El amo quiere reconocimiento del esclavo y el esclavo quiere reconocimiento del amo, pero ambos están insatisfechos de ese reconocimiento porque no es lo que esperaban, ¿no? No es lo que deseaban. Entonces la lucha por el reconocimiento y la afirmación de sí mismo se convierte en un tema clave en esta sección, ¿no? Hegel nos dice que la autoconciencia surge no cuando estoy encerrado en mi cama preguntándome las cosas, sino cuando salgo al mundo y me relaciono con otros, ¿no? ¿Qué piensa el otro de mí? Y según eso yo voy conociéndome a mí mismo, voy generando autoconciencia. Y en la quinta parte, bueno, habla de la razón, que a medida que la conciencia se vuelve más compleja, Hegel describe este paso hacia la razón como forma de conciencia en la que el individuo comienza a entender que no es solo un ser aislado, sino que está en relación con el mundo y con otros seres humanos, y la razón entonces lleva a la conciencia a una visión más universal del mundo, donde la moralidad, la ética y la estructura social juegan un papel fundamental, ¿no? Y se pasa al espíritu, que la siguiente etapa es la conciencia, es la del espíritu, que bueno, ya vimos cómo evoluciona la conciencia y la autoconciencia, de la conciencia a la razón, de la razón al espíritu, y el espíritu se refiere a la conciencia colectiva, ¿no? La conciencia del pueblo, la cultura, la historia, y en esta sección Hegel explora cómo los individuos se encuentran inmersos en una red de significados y prácticas culturales que son constituidos de su ser, o sea, ese proceso que se hizo de reconocimiento en la historia de los individuos pasados a ti repercute en el presente, en el contexto cultural histórico y la conciencia del pueblo donde vives, y el espíritu se vuelve hacia una comprensión más profunda de la libertad y la historia, porque cada vez parece que Hegel nos menciona que estaríamos más libres. Y en esta sección Hegel pasa después a la religión, ¿no? Hegel aborda cómo la conciencia se enfrenta a las grandes preguntas de la existencia, la humanidad, la divinidad y la moralidad, que son preguntas básicamente culturales, ¿no? Universales, se puede decir. Entonces la religión representa un momento de la conciencia en el que lo absoluto, el espíritu, se presenta bajo formas simbólicas y espirituales. Y Hegel ve en la religión una forma de autocomprensión de la conciencia que comienza a vislumbrar la unidad entre lo finito y lo infinito. Y esta unidad entre lo finito y lo finito se da con lo simbólico, que puede ser cualquier símbolo religioso que conecte al ser humano con la divinidad, o sea, la conciencia con la autoconciencia, y que se convierta en espíritu, ambas. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Finalmente, la última etapa es la filosofía, ¿no? La filosofía es la última etapa en el desarrollo del espíritu, donde Hegel argumenta que la filosofía es la forma de conocimiento más alta, porque es la única que comprende plenamente el proceso dialéctico y la totalidad de la experiencia humana. La filosofía, en este sentido, no es solo la reflexión sobre el mundo, sino una tesis en la que se alcanza un saber absoluto,
Aquí la conciencia se da cuenta de que lo divino y lo humano no son opuestos, sino que están reconciliados en una unidad, el saber absoluto. Al inicio de la obra nos habla del saber absoluto y nos habla del yo como un y del objeto como un esto. Y en esa relación de y esto existe el saber absoluto. Este es el proceso que se da en el saber, ¿no? En el saber, el yo se convierte en un y el objeto se convierte en un esto, ¿no? Y parece que en la filosofía, que es la última etapa del desarrollo del espíritu, Hegel argumenta que la filosofía es el conocimiento más alto porque es la única que comprende plenamente el proceso dialéctico y la totalidad de la experiencia, ¿no? Y eso es clave también para entender a Hegel. La obra culmina con la afirmación de la reconciliación entre lo individual y lo universal. En esa reconciliación culmina la obra, ¿no? Lo finito y lo infinito se conectan, están unidos, y eso básicamente es revolucionario incluso para la modernidad, donde la conciencia humana ha recorrido un largo camino desde la percepción inmediata de los objetos hasta alcanzar el conocimiento absoluto, ¿no? Un conocimiento que abarca todo el proceso histórico dialéctico de la conciencia hasta llegar a la afirmación de que hay una reconciliación en la individualidad y lo universal, entre lo finito y lo infinito, que termina con una conciencia, con el saber absoluto, ¿no? Entonces vemos que la obra de Hegel ha sido fundamental y ha influido mucho en filósofos posteriores, pero vamos a dar ahora un resumen de esta estructura que Hegel nos ha presentado. Primero, surge la conciencia como el desarrollo inicial de la conciencia a través de la percepción y el conocimiento inmediato. Luego surge la autoconciencia. La autoconciencia se reconoce a sí misma a través de la relación con otros sujetos. Luego surge la razón, que la razón es la conciencia que se universaliza y comprende el mundo de manera más racional, que llega al espíritu, que es el desarrollo de la conciencia colectiva, cultural histórica, y luego la conciencia aborda cuestiones religiosas de lo divino y lo absoluto para culminar en el proceso dialéctico y la consecución del conocimiento absoluto. Y ahora hay aspectos fundamentales que vamos a tratar, ¿no? Por ejemplo, la dialéctica. Ya hablamos un poco en el anterior episodio que es la dialéctica, pero vamos a repasar igual de todas formas para complementarlo a la fenomenología del espíritu. La dialéctica es un concepto central en la filosofía de Hegel en general, dado que constituye el proceso por el cual la conciencia evoluciona. Hegel toma el conocimiento o el concepto de la dialéctica de la filosofía de Immanuel Kant y lo desarrolla en una forma más dinámica. La dialéctica implica un proceso de contradicción y superación. Cada forma de conciencia o de ser entra en contradicción consigo mismo, lo que lleva a la creación de una nueva forma que supera la contradicción. Y este proceso de tesis, antítesis y síntesis es el mecanismo fundamental que impulsa el desarrollo de la conciencia hacia un conocimiento más completo, un conocimiento más absoluto, y en la fenomenología del espíritu, la dialéctica se utiliza para describir cómo la conciencia pasa de una forma inmediata y fragmentada de percepción hacia una comprensión más profunda y unificada de la realidad, ¿no? El concepto del espíritu luego es esencial en la obra de Hegel, donde en la fenomenología el espíritu no se refiere solo a aspectos individuales de la conciencia, sino a un proceso colectivo social histórico, ¿no? Tenemos que entender que cuando Hegel habla del espíritu del pueblo, o cuando se refiere a James o el espíritu, se refiere a la conciencia del pueblo, la conciencia de la colectividad, ¿no? Las costumbres. Eso es la identidad del pueblo incluso, ¿no? Esta parte conjunta del contexto donde está situado, ¿no? Y el espíritu se manifiesta en la cultura, las instituciones sociales, la religión y la filosofía, ¿no? A través de la historia, el espíritu se desarrolla, alcanzando cada vez formas más complejas o completas de autocomprensión, que para Hegel el espíritu individual solo puede entenderse en su relación con el espíritu colectivo, lo que implica que el conocimiento y la libertad humana no son solo cuestiones personales, sino profundamente históricas y también sociales, ¿no? La autoconciencia es un concepto clave también, donde es el momento crucial en el proceso de la conciencia, y aquí el sujeto se reconoce como distinto de los objetos y los otros sujetos, y este proceso está marcado por la famosa dialéctica del amo y el esclavo, que Hegel utiliza para ilustrar cómo las relaciones de poder
y el reconocimiento mutuo son fundamentales para el desarrollo de la autoconciencia, ¿no? Y en este sentido, la autoconciencia no se desarrolla de manera aislada, sino que a través de la interacción y el reconocimiento de los demás. Y por último tenemos también este término de reconocimiento, ¿no? Que es un tema clave en la fenomenología, ya que es a través del reconocimiento mutuo que los individuos llegan a una autocomprensión más plena de sí mismos y de su lugar en el mundo. La relación entre el amo y el esclavo es un ejemplo de cómo el reconocimiento juega un papel fundamental en el desarrollo de la autoconciencia, ¿no? Y en este proceso el esclavo, que inicialmente está subordinado al amo, llega a un entendimiento más profundo de sí mismo a través del trabajo y la experiencia. Y al final es la conciencia de sí mismo, la conciencia de sí misma y el reconocimiento mutuo lo que ha permitido a las personas alcanzar una verdadera libertad, ¿no? De esta conciencia de sí mismo que se da básicamente en la religión y en la filosofía, y el reconocimiento mutuo lo ha permitido a las personas alcanzar una verdadera libertad a reconocerse mutuamente. Bueno, la libertad también es este concepto fundamental, dado que para Hegel la libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que uno quiere, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la voluntad general, ¿no? O el espíritu del pueblo. Entonces la libertad se alcanza cuando el individuo es consciente de que su propia voluntad está en armonía con las leyes universales del espíritu, o con las leyes universales de una armonía que se ha manifestado con el espíritu, sea cultural, social, político, etcétera, ¿no? Y la libertad se logra a través de la reconciliación entre lo individual y lo universal, entre el sujeto y la comunidad, en otras palabras. Y también otro concepto muy importante es la razón, ¿no? La razón es la etapa en la que se desarrolla, tiene desarrollo la conciencia, ¿no? En esta fase la conciencia no solo se reconoce a sí misma, sino que también empieza a comprender la relación entre el individuo y el mundo. La razón se enfrenta a la contradicción entre lo que desea como individuo y lo que es necesario para la comunidad y la historia, ¿no? La razón en la filosofía hegeliana es el principio que organiza la realidad, y al alcanzarla, la conciencia logra una visión más unificada del mundo y de sí misma. El conocimiento absoluto también es el objetivo final del desarrollo de la conciencia, ¿no? De la fenomenología. Este conocimiento absoluto, que es un término muy utilizado, está referido a este conocimiento que no se refiere a un conocimiento racional o empírico común, sino a un saber total y completo que abarca desde lo finito a lo infinito, en la reconciliación, ¿no? Y lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? El reconocimiento absoluto es el momento en el que la conciencia alcanza la totalidad de su ser, la unidad de la experiencia histórica, la autocomprensión de la filosofía y la reconciliación entre el individuo y el universo, ¿no? La historia juega un papel también crucial, y este término es muy importante, dado que la historia no es una serie de eventos aleatorios, sino un proceso racional y teleológico que avance hacia una culminación en el conocimiento absoluto, ¿no? Y el espíritu humano se desarrolla a lo largo de la historia, superando ahí las contradicciones que surgen en el camino y alcanzando una mayor autocomprensión o comprensión de sí mismo, ¿no? La historia es la manifestación del proceso dialéctico en la realidad, y el individuo no puede entenderse sin tener en cuenta su contexto histórico y social, que eso es clave para el autoconocimiento, nos diría Hegel, ¿no? El autoconocimiento no surge en la individualidad, sino surge en la colectividad, ¿no? En la relación que tienes con los otros. Y también pasamos al término que es muy conocido, que básicamente son los últimos, que son la religión y la filosofía, ¿no? Son las últimas etapas del desarrollo del espíritu. Para Hegel, la religión representa una forma simbólica de autocomprensión del espíritu, en lo que lo divino se manifiesta en símbolos y representaciones. Sin embargo, la filosofía es el conocimiento más alto, ya que es capaz de comprender de manera sistemática y conceptual la totalidad del proceso histórico y la reconciliación entre lo finito y lo infinito, donde la filosofía culmina en el proceso de conocimiento absoluto, que es la forma más compleja de conciencia que ha unido lo singular y lo universal, lo finito y lo infinito, el sujeto con el objeto, ¿no? Y la fenomenología como método también es importante mencionar, dado que, a diferencia de la fenomenología kantiana, que se centraba en la manera en que los objetos son percibidos, Hegel utiliza la fenomenología para escribir el proceso dinámico mediante el cual la conciencia se despliega y se desarrolla, ¿no? Y en este sentido, la fenomenología del espíritu no solo trata
trata sobre estudio de la experiencia y la conciencia, sino también sobre esas experiencias evolucionan dialécticamente hasta llegar a un conocimiento absoluto, ¿no? Y ahí básicamente la fenomenología se vuelve un tipo de estudio más adelante que se convierte en el estudio de la experiencia del sujeto con el mundo, de la experiencia directa del sujeto y los fenómenos, por así, así se manifiesta, así se dice, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de cómo influido entonces en la filosofía moderna, en otros pensadores de su tiempo, ¿no? Los contemporáneos de Hegel, ¿no? Y la fenomenología, como vimos, es una obra trascendentalmente importante en la historia de la filosofía, dado que no solo marca un punto culminante en la tradición idealista alemana, sino que también tuvo un impacto duradero en el desarrollo de la filosofía moderna y contemporánea a través de este enfoque dialéctico, también cómo trata la historia y la conciencia y la reconceptualización de la libertad y el reconocimiento y llegar al conocimiento absoluto. Entonces la fenomenología ha dejado una huella profunda en diversas corrientes filosóficas que siguen ahora influyendo en filósofos, pensadores políticos, teóricos sociales por generaciones y demás. Por ejemplo, tenemos a Fichte, ¿no? Donde Fichte agarra la noción de autoconciencia de Hegel que está estrechamente relacionada con las ideas de Fichte, porque quien había subrayado la importancia del yo o el sujeto como el punto de partida para la filosofía era él, pero sin embargo Hegel va más allá de Fichte al integrar la noción de que la autoconciencia no es individual, o sea, yo sujeto, sino que está profundamente mediada y determinada por el reconocimiento social y la historia, ¿no? Ahí agarra lo que Hegel, Fichte, completa, como se dice, el estudio de Fichte, aunque podríamos decirte que Fichte también es un filósofo bastante complejo que no se ha entendido completamente, ¿no? Pero vamos igual de todas formas a mencionarlo. También Schelling por su parte había dejado una visión en la que la naturaleza y el espíritu están íntimamente conectados, y Hegel también toma esto en cuenta, pero reformula la relación entre el individuo y el mundo en términos más dinámicos y sociales, ¿no? Poniendo más énfasis en la evolución histórica del espíritu. Y en este sentido la fenomenología no solo continúa el trabajo de predecesores, sino que también ofrece una superación dialéctica de sus limitaciones, ¿no? Presentando desarrollos claves en la tradición idealista alemana, y también va agregando cosas a su fenomenología, ¿no? Uno de los impactos más significativos que tuvo el libro de Hegel fue Carlos Marx, ¿no? Donde en el desarrollo del materialismo histórico, Marx critica el idealismo de Hegel, de este idealismo de la autoconciencia, del reconocimiento mutuo a través del espíritu, que especialmente en su enfoque de la conciencia, y Carlos Marx desarrolla el materialismo histórico, donde adopta la idea de la historia que desarrolla Hegel a través de contradicciones que se resuelven a través de la dialéctica, pero reinterpretó este proceso de manera materialista. Mientras que para Hegel la dialéctica se refiere al desarrollo del espíritu y la conciencia, Marx lo aplicó a las condiciones materiales y las relaciones de clases en la sociedad. A pesar de esta crítica materialista, la estructura básica de la dialéctica hegeliana ha permitido, ¿no? Es el corazón del pensamiento marxista, el método de Hegel. Y también Marx tomó prestado de la fenomenología la idea de que la autoconciencia se desarrolla a través de las relaciones de poder y reconocimiento entre los seres humanos. La famosa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel ha influido en la forma en que Marx entiende las relaciones de clases, en las que que el reconocimiento mutuo es la clave para la emancipación, ¿no? El amo ya no busca reconocimiento del esclavo, y sobre todo el esclavo ya no busca reconocimiento de su amo, sino que hay una emancipación, porque el esclavo es el que produce las cosas materiales y que tiene un valor significativo, mientras que el amo básicamente no sirve para hacer las cosas que él hace el esclavo. Entonces básicamente se queda en el olvido, por así mencionarlo, para el enfoque dialéctico materialista. Y la fenomenología tuvo este impacto en la filosofía también de los existencialistas como Sartre, Heidegger, donde en Heidegger podemos ver que fue crítico a la filosofía de Hegel, ¿no? Heidegger y su trabajo sobre el ser en el mundo, el Dasein, se conecta estrechamente con la comprensión hegeliana de la conciencia y el reconocimiento, ¿no? Hegel había subrayado la importancia de la historia y el contexto social en la constitución del ser humano, algo que Heidegger retomó, aunque desde una perspectiva más
existencialista y centrada en la angustia existencial, ¿no? Por su parte, Sartre adoptó una visión del sujeto que se basa en la idea de que la conciencia es radicalmente libre y autocreadora. Sin embargo, el concepto de autoconciencia en Sartre se ve influido por la dialéctica hegeliana, especialmente en lo que respecta a la relación entre el individuo y lo demás, ¿no? La cuestión del reconocimiento mutuo también es un tema crucial en el existencialismo, particularmente en la obra de Sartre, porque Sartre se basa en la idea de la conciencia que es radicalmente libre y es autocreadora, pero esta se necesita del otro para que se autoconozca y se desarrolle en sí el espíritu o la conciencia, o que se convierte en autoconciencia, luego en razón, luego en religión y luego en filosofía, y llega al conocimiento absoluto. Y también la fenomenología del espíritu tuvo un impacto significativo en la filosofía política y las teorías sociales, dado que Hegel argumenta que la libertad no es simplemente la capacidad de actuar de manera arbitraria, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y dentro de una estructura social organizada. Y esta idea de la libertad como algo que se puede lograr dentro de una comunidad es clave en el pensamiento político hegeliano y influye en teorías políticas contemporáneas como ya de John Rawls o el comunitarismo también. Y la dialéctica del amo y el esclavo es una crítica a la alienación, ¿no? También ha sido interpretada como una reflexión sobre la alienación y la relación de poder. La alienación se convierte en un tema clave en muchas tradiciones de la teoría crítica, como la escuela de Frankfurt, y en particular en los trabajos de filósofos como Herbert Marcuse, que continúan desarrollando la idea de que las estructuras sociales y económicas alinean al individuo de su libertad plena, ¿no? Básicamente no son libres porque existen esas estructuras sociales y económicas. Es muy interesante Hegel, es muy vasto Hegel, y también Hegel influye profundamente en la filosofía continental del siglo XX, ¿no? Pensadores como Husserl, Merleau-Ponty, estructuralistas como Louis Althusser tomaron elementos clave de Hegel, particularmente su énfasis en la historia, la subjetividad y el reconocimiento, para desarrollar su filosofía, ¿no? A pesar de que Husserl y Heidegger se adaptaron, se apartaron bastante de Hegel, su filosofía no pudo evitar verse influenciada por la forma en que Hegel trató el desarrollo de la conciencia, particularmente en la fenomenología, ¿no? Aunque de diferente manera, estos pensadores también se preocuparon por la constitución de la subjetividad y la relación entre el individuo y el mundo, ¿no? Que es bastante interesante, que la subjetividad o la identidad y la relación del individuo con el mundo determina muchas corrientes filosóficas y muchas teorías filosóficas, y creo que es el problema fundamental de no solo de la filosofía, sino el problema fundamental de la identidad y el mundo, dado que podemos ver que los movimientos sociales como las ideologías de género o también diferentes movimientos ven al individuo como determinante a su biología, ¿no? Y eso hace que tenga la herencia, este pensamiento de la subjetividad que es superior a la naturaleza, ¿no? Y por eso se justifica también el capitalismo, que rompe árboles para expandirse por el bien común de todos, que le llama utilitarismo, pero ese utilitarismo viene de un pensamiento donde el sujeto es más importante que la naturaleza. No existe esta armonía entre el mundo, el individuo y el mundo, ¿no? Esta relación se rompe. Y vemos ahora que la fenomenología tiene muchas críticas y tiene, como podemos ya intuir por dónde vienen las críticas, como Marx y demás, podemos ahora ver la complejidad y la abstracción en este estilo, ¿no? A continuación vamos a presentar algunas de las críticas y los debates que se han tornado dentro de esta obra, ¿no? Una de las críticas más comunes es que se ha hecho a la fenomenología del espíritu un exceso de idealismo, ¿no? Un exceso de abstracción, y se ha desvinculado de la realidad concreta para muchos. Entonces Carlos Marx, al igual que otros filósofos de su tiempo y posteriores, critican esta tradición idealista de Hegel y mantienen una tradición materialista, donde al considerar su enfoque sobre la historia y la conciencia era demasiado centrada en ideas y no en las condiciones materiales de existencia, ¿no? Marx interpreta la dialéctica hegeliana de manera materialista, sosteniendo que solo las ideas son las ideas las que determinan la historia, y estas no debe ser así, ¿no? Sino las condiciones materiales y las relaciones sociales son son lo verdadero que determina el desarrollo de la historia. Y para Marx, la fenomenología de Hegel, al centrarse en el desarrollo
del espíritu no explica adecuadamente las luchas sociales y económicas que moldean la historia, ¿no? Y también el debate sobre la realidad del espíritu. En el corazón del debate está la concepción de Hegel del espíritu, o sea, James, donde se da con un proceso histórico en el cual las ideas se materializan en instituciones sociales y políticas, ¿no? Para los críticos materialistas esta visión resulta demasiado abstracta y especulativa, ya que el espíritu hegeliano parece desvincularse de las realidades tangibles del mundo físico y social, pero vemos que es increíblemente complejo lo que ha dicho Hegel, porque nos menciona, ¿no? Nosotros tenemos una idea de ONU, entonces formamos la ONU, o todo nace como una idea, y que esa idea viene del desarrollo del espíritu, y ese desarrollo del espíritu se materializa en cosas, y esas cosas a la vez forman una dialéctica que se va mejorando y se van haciendo mejores instituciones y demás, ¿no? Y se da un desarrollo social y político. Pero Marx menciona que esto es muy abstracto y especulativo. Hegel, ¿no? ¿Cómo puede decir eso, no? Ya que hay siempre unas instituciones sociales y políticas que determinan lo que nosotros vivimos, ¿no? Este desarrollo materialista histórico que siempre se da en el proceso de lucha de clases, ¿no? Los ricos y pobres. Entonces ahí Marx también agarra el método de Hegel, también lo reinterpreta de una forma materialista, ¿no? Que es mucho más, básicamente más fácil de entender, ¿no? La fenomenología del espíritu también es notablemente difícil de leer y comprender, porque ya vimos al inicio cómo Hegel organiza todo para que el conocimiento nos sea adquirido de forma espontánea y de forma intuitiva, de forma más simple, más real. Pero lo que ha sido un tema muy recurrente es la crítica también, ¿no? Y el lenguaje de Hegel es denso, oscuro y es críptico, ¿no? Y eso también dificulta la comprensión y básicamente se presta a debate sobre la accesibilidad de su pensamiento, ¿no? Los filósofos contemporáneos y los intérpretes de Hegel a menudo se han quejado del estilo de escritura que Hegel estaba haciendo y la complejidad de su terminología y su uso de neolingüismos y su propensión a la abstracción son obstáculos importantes para una comprensión clara de Hegel, mencionan los críticos, ¿no? Y uno de ellos es Karl Popper, que considera un esoterismo filosófico, la obra de Hegel, ¿no? Una forma de escribir deliberadamente complicada para ocultar la falta de claridad y vaguedad de las ideas, ¿no? Como vimos, Karl Popper critica todo lo que no sea simple, incluso critica la ciencia, ¿no? Porque menciona que hay un 1% de falsedad en la ciencia. Si ese 1% tiene existencia, entonces no podemos confiar que sea realmente el conocimiento absoluto, ¿no? También hay una crítica de la metafísica oscurantista, ¿no? Varios filósofos contemporáneos como Karl Popper y los seguidores del empirismo lógico se han referido al trabajo de Hegel como una forma de metafísica oscurantista, ¿no? Según esta crítica, la obra no avanza el conocimiento de manera efectiva, no abarca eso, sino que se encierra una serie de afirmaciones ambiguas y poco verificables, ¿no? Y el concepto hegeliano de la historia como un proceso teleológico es otro de los puntos más discutidos y criticados de la fenomenología del espíritu, aunque Hegel concibe la historia humana como un proceso dirigido hacia el logro y la libertad y el conocimiento absoluto, y esta visión ha sido reinterpretada por algunos filósofos como una justificación filosófica a la inevitabilidad de ciertos procesos históricos, ¿no? El enfoque teleológico de Hegel ha sido criticado por implicar que los eventos históricos son inevitables y que la historia sigue un curso determinado hacia un fin último. Entonces los críticos de esta visión, como los filósofos existencialistas y los postestructuralistas, han sostenido que la historia humana está marcada por la contingencia, el azar y las luchas de poder impredecibles, ¿no? Y no por un proceso teleológico predestinado, ¿no? Y algunos críticos también contemporáneos critican este tipo de eurocentrismo en la historia, ¿no? Han señalado que Hegel y su visión teleológica de la historia da por supuesto que la culminación del proceso histórico se encuentra en Europa moderna y en particular en Estados prusianos, y esta perspectiva ha sido rechazada por estudiosos postcoloniales y por aquellos que critican el eurocentrismo y claro, esto está implícito en la filosofía de Hegel, ¿no? Y según esta crítica, Hegel subordina otras culturas y
tradiciones no europeas al proceso histórico que él describe, ¿no? Lo que no refleja una visión verdaderamente universal o un conocimiento absoluto en sí mismo, ¿no? Y tiene esas críticas Hegel. Y también con la alineación, ¿no? En la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel describe cómo la conciencia alienada, o en el caso del esclavo, finalmente logra una autocomprensión y libertad a través del trabajo y el reconocimiento, pero sin embargo algunos críticos, especialmente desde la perspectiva marxista y existencialista, argumentan que Hegel minimiza los efectos de la alienación social y económica de la vida humana, tratándola más como un proceso necesario en la evolución del espíritu que como una condición que debe ser superada, ¿no? Muchos mencionan, es así, no hay que hacer más, ¿no? Y también algunos filósofos contemporáneos sostienen que Hegel no aborda adecuadamente las injusticias estructurales que emergen de la alienación social, ¿no? Al centrarse en el proceso dialéctico y la reconciliación del espíritu, podría parecer que Hegel no le da suficiente importancia a la explotación o la opresión en la historia humana. Y para terminar, creo que vamos a hablar de feminismo, porque algunos estudios feministas han argumentado que, a pesar de que su enfoque sobre el reconocimiento mutuo y las relaciones de poder, Hegel no proporciona un análisis sustantivo sobre el papel de las mujeres en el desarrollo histórico-social, y en su visión de la historia como un proceso de autoconciencia y emancipación, la mujer a menudo puede ser relegada a una posición secundaria o es vista como una figura subordinada, ¿no? Y algunos filósofos feministas como Nancy Fraser han propuesto una revisión de la dialéctica del amo y el esclavo para incluir a las mujeres por el reconocimiento en el contexto de la opresión de las mujeres, ¿no? Según esta crítica, la lógica hegeliana puede ser vista como parte de un discurso que excluye las dinámicas de género y refuerza las estructuras de poder dominante. Y también todo el siglo XX, filósofos como James Derrida o Michel Foucault se han preocupado por el lenguaje, ¿no? Y Derrida argumenta que el enfoque de Hegel está fundamentado en una metafísica de la presencia, en la que el conocimiento y la verdad están concebidos como la culminación del proceso racional y absoluto, ¿no? Según Derrida, este enfoque presupone que existe una verdad final que puede ser aprendida de manera total y definitiva, lo cual es algo que él rechaza en favor a una visión más plural y descentralizada del conocimiento, ¿no? Para Michel Foucault también tiene una crítica a la concepción hegeliana de la historia como un proceso de reconocimiento, argumentando que la historia está marcada por una relación de poder, ¿no? Que no necesariamente se resuelven en la paz o en la autocomprensión total del sujeto, ¿no? La lucha y el conflicto y la discontinuidad son más fundamentales en la historia, y según Foucault son más importantes que la reconciliación hegeliana, ¿no? Las críticas y los debates en torno a la fenomenología del espíritu, como podemos ver, reflejan una profunda y compleja variedad en la obra de Hegel, ¿no? Mientras que algunos filósofos celebran la obra como una contribución fundamental al entendimiento del sujeto, la libertad, la historia, otros la rechazan por su idealismo, su teleología y su estilo filosófico opaco, muchas veces que no entendemos, ¿no? Bueno, esos son los críticos, donde las críticas contemporáneas, desde el materialismo marxista hasta las perspectivas feministas y postestructuralistas, siguen desafiando la relación de algunos de los presupuestos centrales de la fenomenología, ¿no? A pesar de estas críticas, la obra sigue siendo un pilar fundamental en toda la filosofía moderna y es una fuente de inspiración para aquellos que buscan entender la dialéctica y el reconocimiento de la historia humana, y también entender cómo funciona este proceso de conocimiento que se va elevando hasta un conocimiento absoluto, ¿no? Y en ese conocimiento absoluto pueden existir otros campos de conocimiento que se abrían y se podrían estudiar. Muchas gracias por escucharnos y mañana nos vemos con el idealismo absoluto, que es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? La culminación de Hegel. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.